Buenas tardes, soy redimido por Jesús. Estamos aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor con un nuevo mensaje de parte de Dios. Este tema lo he titulado Toma tu cruz y sigue a Jesús. Pero antes de comenzar quiero hacer una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable a la gente que va a ver este video. Estos videos que hago son de suma importancia para que conozcamos el propósito por el cual Cristo vino a este mundo, el propósito por el cual murió en una cruz, para que podamos entender a profundidad el mensaje del Evangelio. Pero antes de comenzar voy a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí, que no sean palabras humanas, sino que sea la voz de Dios hablando a través de mí, por medio de su Santo Espíritu. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, esta tarde, Señor, me presento a ti en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Jesucristo, para darte gracias, Señor, por esta oportunidad, por este nuevo día que tú me permites, Señor, predicar tu palabra, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, porque tú me escogiste, Padre, porque me tenías en tus planes, Señor Todopoderoso, para predicar tu palabra, Señor. Porque dice tu palabra que tú sacas de lo vil y de lo despreciado, Señor, para que la gente vea la gloria y vea el poder que tú tienes, el poder que tú tienes de transformar vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, Padre mío, en esta hora, porque va a ser tu palabra la que va a ser expuesta, Señor, que no sean palabras humanas, que no sea lo que yo pienso y lo que yo creo, mi Padre amado, sino que sea tu Espíritu Santo mismo hablando, Señor. Abre los corazones, Señor, y quita todo impedimento, Señor, que no permita, Señor, que tu palabra sea dada, Señor. Porque tú nos diste un mandato, Señor, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que yo estoy haciendo en esta hora, Señor, para agradarte, Señor, porque yo soy tu siervo, Señor. Porque es una manera de agradecerte, Padre, lo mucho que tú has hecho por mí. Es una manera de agradecerte, Padre, que tú transformaste mi vida, que tú me rescataste desde el hoyo, Señor, y que en Cristo nueva criatura soy, como dice tu palabra, Padre mío. Yo te pido, Señor, que me des sabiduría que viene de lo alto, Señor. Yo te pido, Padre mío, que me ayudes a discernir y a escudriñar tu palabra para que la pueda exponer conforme a tu voluntad, Señor. Toma mi vida en tus manos esta tarde, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, este tema lo he titulado Toma tu cruz y sigue a Jesús. Y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos del 21 al 26. Mateo capítulo 16, versos del 21 al 26. Y el tema se llama Toma tu cruz y sigue a Jesús. Vamos a comenzar a leer y los invito a que me acompañen con su Biblia si tienen Biblia en casa, para que vayamos entendiendo el mensaje de esta tarde que viene de parte de Dios. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de todos los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vamos a hacer una pausa ahí. Estamos en Mateo capítulo 16, verso del 21 al 26, pero yo hice una pausa en el versículo 23 y quiero leerlo nuevamente para que podamos entender. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte,
comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí como podemos ver, vamos a hacer una pausa aquí en el versículo 23, aquí como podemos ver, Jesucristo anunciaba por primera vez su muerte. Él decía que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y ser muerto y resucitar. Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que tenía que morir y padecer. Cristo vino a este mundo a sufrir y a padecer por nuestros pecados. Él sufrió y murió para que nosotros viviéramos, para que no nos perdiéramos. Era necesario que se cumplieran las profecías sobre la muerte del Mesías. En Daniel 9:26 es una profecía que hablaba de la muerte del Mesías. Y en Isaías 53 también podemos ver cómo iba a morir y de qué manera iba a morir el Mesías, que sabemos que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados, porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, como vemos en este pasaje, la paga del pecado es muerte, y Jesucristo murió en lugar de nosotros para que nosotros tengamos vida eterna por medio de Él. Jesús cargó la cruz que merecíamos cargar nosotros, pagó lo que teníamos que pagar nosotros y murió cuando teníamos que morir nosotros a causa de nuestras iniquidades. Romanos 6:23 les vuelvo a repetir, la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos morir, nosotros merecíamos la condenación debido a nuestras iniquidades, debido a nuestros pecados. Pero dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios ama tanto a la humanidad que no quiere que ninguna persona se pierda, que ninguna persona perezca, que ninguna persona sea condenada. Romanos 5:8 dice: y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo cargó la cruz que merecíamos cargar nosotros, pagó lo que teníamos que pagar nosotros y murió cuando teníamos que morir nosotros. Pero Él resucitó y vive. Nosotros, como creyentes de Cristo, creemos en un Dios vivo. No creemos en un Cristo crucificado, porque a Jesucristo lo bajaron de la cruz y lo sepultaron, pero al tercer día resucitó. Nosotros no adoramos a la cruz, nosotros no adoramos a un Cristo que está clavado en la cruz, porque Cristo vive, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora la cruz simbolizaba castigo, era un método que utilizaban los romanos para castigar a criminales. Entonces por eso nosotros no creemos en un Cristo crucificado, no creemos en un Cristo que se quedó clavado en la cruz, porque el Señor Jesucristo resucitó y porque Jesucristo es un Dios que vive y vive por la eternidad. No adoramos a la cruz, sino adoramos a un Cristo crucificado. Nosotros adoramos al que vive, al que resucitó, al que nos amó, mostrando su amor, muriendo por nosotros en una cruz. Entonces aquí Jesucristo les estaba diciendo por primera vez que Él tenía que ir a Jerusalén porque tenía que padecer. Cristo vino a sufrir a este mundo por nuestros pecados. Él sufrió lo que nosotros merecíamos, pero de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te hago la invitación a ti que me estás viendo, que busques de Jesús,
porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice en Hechos 4:12. Solo en Jesús hay salvación, solo en Jesús está la vida eterna, solo en Jesús hay perdón de pecados. Pedro procuraba protegerlo del sufrimiento. Los discípulos no captaban el verdadero propósito de Jesús debido a sus ideas. Pedro no consideró los propósitos de Dios, sino sus propios deseos y sentimientos. Quería que Cristo fuera el rey, pero no el siervo sufriente que fue profetizado en Isaías 53. La tarea de los discípulos no era guiar y proteger a Jesús, sino seguirlo. Pedro le decía a Jesús: Señor, no permitas que de ninguna manera te acontezca esto, porque ellos pensaban que el Mesías sería un rey poderoso que vendría a librarlos del imperio romano. Pero como lo vimos en las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo no vino a establecer un reino terrenal. El Señor Jesucristo vino a establecer un reino espiritual, porque cuando Él comenzó su ministerio, comenzó a decir: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo no vino como un rey poderoso, que sabemos que el Señor Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, pero el Señor Jesucristo vino como un siervo sufriente, y era lo que los discípulos no entendían, que era necesario que se cumplieran las profecías de la muerte del Mesías, que era necesario que se cumpliera lo que viene en Isaías 53, que como cordero fue llevado al matadero y como oveja con sus trasquiladores. El Señor Jesucristo tenía que padecer, tenía que sufrir para que nosotros no nos perdiéramos, para que nosotros no fuéramos a la condenación eterna. Pero en ese momento el apóstol Pedro estaba poniendo la mirada en las cosas terrenales y no entendían, ni él ni los discípulos, los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo había venido a este mundo. Como les vuelvo a repetir, ellos pensaban que el Mesías vendría a ser un rey poderoso, que vendría a librarlos del imperio romano, porque en ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo, gobernaba el imperio romano. Entonces ellos esperaban a ese Mesías poderoso que los libraría del imperio romano y que vendría a establecer un reino terrenal, pero no es así. Sabemos que Jesucristo no vino como rey, sino como un siervo sufriente, y todos los profetas del Antiguo Testamento lo profetizaron como un siervo sufriente, y lo podemos ver en Daniel 9:26 y en Isaías 53, cómo él iba a sufrir por causa de nuestras iniquidades, pero él sufrió porque te ama. Él sufrió porque no quiere que te pierdas. Y mucha gente no entiende el significado o el propósito tan importante que tiene la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles no entendían realmente el propósito por el cual había venido Jesús, sino fue hasta que Cristo resucitó y estuvo con ellos, me parece que 40 días. Fue en ese momento cuando los discípulos entendieron el propósito por el cual había venido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vamos a seguir leyendo en el versículo 24 de Mateo 16. Estuvimos explicando un poco del versículo 21 al versículo 23 para que podamos entender el mensaje de esta tarde. Vamos a leer el versículo 24 de Mateo 16. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice en el verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La crucifixión era una forma de ejecución que los romanos utilizaban con criminales peligrosos. El prisionero cargaba su propia cruz hasta el lugar de la ejecución, lo cual mostraba sumisión total. Jesús utilizó la imagen de la cruz para ilustrar la sumisión total que espera de sus seguidores. Vemos que cuando Jesús usa la ilustración de la cruz y dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, lo que Jesús quiere es una sumisión total, quiere una dependencia total, una dependencia. Si nosotros hemos decidido abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor Jesucristo, lo que Él quiere es que quiere una sumisión total, que aprendamos a depender de Él totalmente, que nos dejemos guiar por Él. Por eso dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Jesucristo una vez más nos hace la invitación en este texto a que lo sigamos. Porque yo le puedo preguntar a mucha gente en la calle, a conocidos, a vecinos, oye, ¿tú crees en Jesús? Y ellos me van a decir que sí, porque todo el mundo cree en Jesús. Pero Jesús no solo quiere que creamos, sino que lo sigamos. Porque mucha gente dice, yo creo en Jesús, pero no lo quieren seguir. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del mundo. ¿Por qué el Señor Jesucristo quiere en esta tarde que le entregues tu vida, que cargues tu cruz y que le sigas? Porque Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por mí. Jesucristo quiere que lo sigamos porque Él nos quiere llevar a la vida eterna. Él nos quiere llevar al reino de los cielos. Por eso aquí dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso también lo podemos encontrar en Marcos 8:34. No solo se trata de creer, porque mucha gente te dice yo creo, pero no quiere seguir a Jesús, no quiere dejarse guiar por Jesús, quieren seguir haciendo su voluntad. El ser humano por naturaleza siempre ha querido hacer su voluntad. Cuando Dios creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Dios los creó y los puso en el Edén y les dijo, de todo árbol del que está en el huerto pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieran ciertamente morirán. El propósito de Dios cuando creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén era que lo obedecieran, que ellos hicieran su voluntad, porque Él es nuestro creador. Dios esperaba que Adán y Eva lo obedecieran y quisieran su voluntad porque Él es nuestro creador, porque Él fue su creador. Entonces, vemos que el ser humano, desde aquel día que Adán y Eva desobedecieron, el ser humano por naturaleza ha hecho su voluntad y nunca ha tomado en cuenta a Dios. Siempre ha hecho lo que él piensa que está correcto, lo que cree que es mejor. Hay mucha gente que dice, yo no necesito a Dios porque yo lo tengo todo. Pero ¿de qué nos sirve tener todo si no tenemos al dador de la vida? ¿De qué nos sirve? Por eso aquí en este mismo pasaje dice, ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo y perder su alma? Pero eso lo vamos a ir explicando poco a poquito. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 8, verso 34. Y vamos entrando en el tema. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Marcos 8:34 dice así la palabra de nuestro Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dios quiere que dejemos de hacer nuestra voluntad. Dios quiere que aprendamos a hacer su voluntad. Dios quiere que aprendamos a dejarnos guiar por Él. Pero ¿por qué quiere Dios que nos dejemos guiar por Él? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Jesús quiere lo mejor para tu vida y para la mía. Porque Jesús quiere que hagamos su voluntad, porque si nosotros obedecemos a Cristo y tomamos nuestra cruz y nos negamos a nosotros mismos y le seguimos, vamos a tener la vida eterna. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús quiere que tú lo sigas, porque Él es el único camino que hay para llegar a Dios, para llegar a la salvación, para que sean perdonados tus pecados. Jesús es el único que restaura vidas. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesús. Escrito está. Busca a Jesús, porque nadie te va a dar lo que Jesús te da. Nadie te va a dar lo que Cristo te da. Lucas 14, 27, por favor. Lucas 14, verso 27. Dice Jesús, si alguno viene... 14, 27. Dice, el que no lleva... Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si tú quieres ser un seguidor de Jesús, si tú quieres ser un discípulo de Jesús y quieres que Jesús sea tu maestro en esta vida, tienes que tomar tu cruz y negarte a ti mismo y seguirlo. Entonces, Jesús no estaba enseñando que no debemos disfrutar la vida ni que debemos sufrir innecesariamente. Está hablando acerca del esfuerzo que es necesario para seguirlo a cada momento y de cumplir su voluntad, incluso cuando parezca difícil. Cristo quiere guiarnos. Yo te invito a que analices estas palabras que Cristo está diciendo. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo y sígame. El ser humano, como les he repetido, por naturaleza siempre ha hecho su voluntad. El ser humano es egocéntrico. El ser humano busca satisfacer sus deseos carnales, porque es por naturaleza la desobediencia. Pero aquí Jesús te está haciendo la invitación a que lo sigas, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús aquí no está diciendo que no disfrutemos la vida, sino que vivamos dejándonos guiar por Él y aprender a hacer su voluntad de Él. Yo quiero que puedan comprender el amor inmenso, el amor tan profundo que Cristo tuvo por nosotros, que Él ama tanto a la humanidad que no quiere que se pierda, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios quiere que estemos con Él en la vida eterna. Por eso quiere que lo sigamos. Nadie nos va a dar la salvación, solo Jesús. Hay personas que están completamente equivocadas, que dicen, yo me muero, yo me voy con Dios. Necesitas seguir a Jesús, necesitas pedirle perdón por tus pecados, porque el que no le pide perdón por sus pecados a Dios, hay condenación, y escrito está. Por eso dice en 2 de Pedro 3:9 que Dios no tarda en su promesa, si es que algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Solo Jesús. Ahora, dice,
¿Qué es negarme a mí mismo? Porque aquí Jesús nos dice en Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristo quiere sumisión total de sus seguidores. Y esto yo lo compagino con las bienaventuranzas, porque el sermón del monte, que son las bienaventuranzas que Jesús dio en Mateo capítulo 5, todas y cada una de las bienaventuranzas nos llevan a una dependencia total de Dios. Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Por eso dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dios quiere que dependamos de Él completamente, porque Él es nuestro creador, porque Él sabe lo mejor, lo que nos conviene, porque Él es nuestro Padre, nuestro creador. Él nos ama, pero el ser humano es desobediente y necio y no quiere aceptar la invitación de acercarse a Dios y de seguir a Jesús. ¿Qué es negarme a mí mismo? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame? Entonces, las bienaventuranzas nos llevan, todas las 8 bienaventuranzas nos llevan a depender totalmente de Dios. Y Jesús aquí, al decirnos: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, quiere que dependamos totalmente de su dirección, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros decidimos no hacerlo, nos vamos a perder. Porque escrito está: yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino para llegar al Padre, a la salvación, el único camino para el perdón del pecado se llama Jesucristo. Dice en 2 de Timoteo 2:5 que hay un intercesor, un mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más, no hay más. El ser humano le busque por donde le busque, no va a encontrar la salvación, solamente en Jesús. Vamos a Efesios. ¿Qué es negarme a mí mismo? Vamos a Efesios, por favor, capítulo 4, verso 22. ¿Qué es negarme a mí mismo? Dice Efesios 4, versículo 22. ¿Qué es? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice niéguese a sí mismo? Miren, aquí lo tengo colgado en este pasaje que estamos viendo. Déjame lo descuelgo. Permítame un momento. Miren, lo voy a mostrar. ¿Qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús quiere que nos neguemos a nosotros mismos y que seamos como creyentes sumisos a Él, porque Él es nuestro Padre, porque en Él está la vida, porque Él no quiere que nos pierdamos, porque Él quiere darnos la salvación. Por eso Él vino a morir en una cruz, por eso Jesús vino a sufrir y a padecer por amor a ti y a mí. Analiza el amor de Dios a través de su palabra. ¿Qué es negarme a mí mismo? Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuevamente lo voy a leer. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Negarme a mí mismo es despojarme de mis deseos egoístas, es despojarme de mi mala forma de vivir, dejar de ser egocéntrico, dejar de estar afanándome por las cosas del mundo, por las cosas terrenales. Dios no se enoja que tú tengas posesiones, que tú tengas
un carro. Lo que Dios quiere es que tú dependas de Él, que dejes de hacer tu voluntad, porque el ser humano siempre ha hecho su voluntad. El ser humano piensa, yo creo que esto está bien y lo voy a hacer porque yo así lo quiero. Siempre está de egocéntrico, pensando en el yo, en el yo y en el yo. Y Cristo quiere que nos despojemos del viejo hombre. O sea que es decir, que nuestra antigua manera de vivir, o sea, como vivíamos antes de creer en Cristo, entonces negarme a mí mismo es despojarme de mi antigua manera de vivir, o sea, como vivía yo antes de conocer a Cristo. Esa vida pertenece totalmente al pasado. Debemos olvidarnos de ella como nos olvidamos de la ropa vieja que botamos. Dios quiere que seamos como Pablo. Jesús quiere que seamos como el apóstol Pablo cuando decía estas palabras. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, que Pablo dependía totalmente de la dirección de Jesús. Por eso decía, ya no vivo yo, porque Él crucificó sus deseos carnales. Él dejó de hacer su voluntad y se dejó guiar por Jesús. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, porque Pablo le estaba entregando el control total a Jesús en su vida. Pablo ya no hacía su voluntad. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo era un asesino de cristianos. Pero cuando Cristo entró en su corazón, él dejó esa vida atrás. Javier, antes de conocer a Jesús, era un borracho y hacía muchas cosas que no estaban bien. Pero el día que decidió acercarse a Cristo, abrirle las puertas de su corazón y decirle, Señor, tú eres mi Salvador y mi Señor, Javier se despojó de ese viejo hombre. Eso es negarte a ti mismo, despojarte de querer hacer tu voluntad siempre, de querer ser ¿cómo se dice esa palabra? Se me fue. Autosuficiente. De querer decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, yo no necesito a Dios. Dios lo que quiere es que dependa totalmente de Él. Por eso Jesús dijo, al que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y negarte a sí mismo es, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Ya no quiere Jesús que vivas haciendo tu voluntad, que vivas haciendo lo que tú crees que está correcto, sino que aprendas a depender de Él, te haga una sumisión total y que enseñes a dejarte guiar por Él. Por eso te está diciendo, sígame, tome su cruz y sígame. Porque el ser humano es muy egocéntrico, siempre está pensando en yo, en lo que yo necesito, es que yo tengo estos planes y nunca busca a Dios. Eso es negarte a sí mismo, despojarte. Aquí lo dice la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es decir, que si Javier tomaba, ya no va a tomar. Es decir, que si Javier siempre vivió haciendo su voluntad, va a dejarse guiar por Jesús. Va a enseñarse a hacer la voluntad de Cristo, porque Cristo sabe lo que me conviene. Porque si yo vivo haciendo mi voluntad y sigo siendo un egocéntrico y sigo viviendo en mi burbujita, en lo que necesita Javier y que Javier sufre, a Javier le pasa esto, a Javier le pasa lo otro, me voy a perder. Por eso Jesús dice, síganme, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Hijos, dejen de estar haciendo su voluntad, dejen de estar controlando su propio destino. Yo quiero que ustedes estén conmigo. Jesús dio promesas. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús quiere que pongamos la mirada en lo espiritual. No tiene nada de malo que queramos superarnos en este mundo. Lo malo es poner la mirada en las cosas del mundo y no poner la mirada en lo que Cristo nos ofrece, en lo que Dios nos ofrece.
Entonces, negarme a mí mismo es despojarme de mis deseos egoístas, de mi egocentrismo, despojarme de querer hacer mi voluntad y aprender a escuchar la voz de Jesús y seguirlo. Porque Jesús es Dios y Él es nuestro creador y Él quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere ningún mal para la humanidad. Él ama tanto a la humanidad que quiere que estén con Él en la eternidad. Porque todo lo que hay en este mundo es pasajero. Pero lo que es eterno es lo que viene de Dios. Entonces eso es negarme a sí mismo. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si tú decides recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal y decides seguirlo por amor, Jesús quiere que lo sigas por amor, porque dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros vamos a seguir a Jesús por amor, porque valoramos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No hay mayor amor que el que Cristo mostró en la cruz del Calvario. Entonces Cristo quiere que lo sigamos por amor, por agradarlo, por obedecerlo, que aprendamos a hacer su voluntad, porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. Cuando tú te dejas guiar por Jesús y empiezas a obedecerlo y empiezas a hacer su voluntad, va a empezar a transformarte en un nuevo hombre, en una nueva persona. Y el viejo hombre que hacía su voluntad, y el viejo hombre que vivía con sus deseos carnales egoísta, y el viejo hombre que quería tratar de controlar su destino, ya murió. Porque dice en 2 capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero el Espíritu Santo va a empezar a hacer esa obra cuando tú decidas seguir a Jesús, cuando tú decidas dejarte guiar por Él. Porque si tú no dejas guiarte por Jesús y si tú sigues haciendo tu voluntad, nunca vas a despojarte de ese viejo hombre, porque necesitas entregarte a Jesús y seguirlo para que puedas ser un nuevo hombre creado según por Dios en la justicia y santidad de la verdad. Solamente Jesús puede transformar las vidas, pero Jesús quiere que lo sigas. Jesús dijo nuevamente, lo voy a repetir en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso quiere Jesús que lo sigas, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer, volvemos a Mateo 16, verso 25. Entonces ya entendimos qué es tomar nuestra cruz y qué es negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús. ¿Qué es lo que quiere? Jesús te dice, toma tu cruz y niégate a ti mismo y sígueme. Porque yo quiero que tú tengas vida eterna, porque yo quiero que estés en las moradas celestiales que yo fui a preparar para ti, porque yo te amo, porque yo di mi vida por ti, porque yo no quiero que te pierdas, pero sígueme. Verso 25 de Mateo 16. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Debemos estar dispuestos a perder nuestra vida a causa del Evangelio, a causa de seguir a Jesús. No porque nuestra vida no tenga mucho valor, sino porque no hay nada, ni siquiera la vida misma, que pueda compararse con lo que ganamos con Cristo. No te está diciendo Jesús que no vivas tu vida. Aquí está diciendo Jesús que debemos estar dispuestos a seguirlo, pase lo que pase. Por eso aquí dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
O sea, aquella persona que quiera seguir viviendo como a ella le agrada, como ella cree que está bien, se va a perder. Pero todo el que decida negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir a Jesús, y seguir a Jesús y dejarse guiar por Jesús, y seguir predicando a Jesús y siguiendo hablando de Jesús, vamos a tener la vida eterna. Por eso dice, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No es que no disfrutemos la vida. Jesús no está diciendo que no quiere que disfrutamos la vida. Jesús quiere que disfrutemos la vida dejándonos guiar por Él, viviendo para Él, viviendo como a Él le agrada. Debemos estar dispuestos a perder nuestra vida a causa del Evangelio y a causa de Jesús. No porque nuestra vida no tenga mucho valor, sino porque no hay nada, ni siquiera la vida misma, que se pueda comparar con lo que ganamos en Cristo. Jesús quiere que tomemos la decisión de seguirlo a Él, en vez de vivir egoístamente y llevar una vida de pecado. Y hay mucha gente que dice, vida solo hay una, yo por eso la disfruto al máximo. Cristo quiere que dejemos de vivir egoístamente, que dejemos de tratar de controlar nuestro destino, porque mucha gente dice, yo lo he escuchado, esta vida es una, yo por eso la disfruto al máximo, y están en alcoholismo, en drogadicción y en otros muchos pecados, pero eso es una completa equivocación, porque esta vida es la introducción o el principio de la eternidad. Y depende de cómo tú quieras llevar tu vida es donde vas a vivir la eternidad. Porque esta vida es la introducción o el principio de la eternidad. Así que esas personas que dicen, esta vida es una, yo por eso la disfruto al máximo, están equivocados. Hay vida después de la muerte, pero vida eterna o muerte eterna, vida eterna o condenación eterna. Y dependiendo de la decisión que el ser humano tome es donde va a depender su eternidad. Por eso Jesús quiere que tú lo sigas, porque Él es el camino que te va a llevar a Dios. Pero si tú no decides hacerlo, entonces dice, Jesús quiere que tomemos la decisión de seguirlo en vez de vivir egoístamente y llevar una vida de pecado. Como les menciono, hay mucha gente que dice, vida solo hay una y hay que disfrutarla. Pero esta vida es la introducción, el principio de la eternidad. Jesús quiere que dejemos de tratar de controlar nuestro propio destino y nos sometamos a su dirección. Pero Jesús quiere que nos sometamos a Él porque Él nos ama. Porque sabe que si el ser humano sigue viviendo egoístamente, sigue tratando de controlar su destino y sigue haciendo su voluntad, se va a perder. Jesús no quiere que te pierdas, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Jesús quiere que te sometas a su dirección, porque Él te ama. Pero a veces el ser humano quiere seguir controlando su destino, quiere seguir viviendo la vida loca, como dicen por ahí vulgarmente. Yo voy a vivir la vida loca, yo la voy a disfrutar porque yo no me voy a amargar, porque esta vida es una. No, esta vida es el principio de la eternidad. Entonces, Jesús quiere que dejemos de tratar de controlar nuestro propio destino y nos sometamos a su dirección. Esa decisión tiene sentido porque Cristo como creador sabe mejor que nosotros en qué consiste la vida. Dice, si tú tomas esa decisión de seguir a Jesús, has hecho lo mejor, has tomado la mejor decisión de tu vida. Porque, y esta decisión tiene mucho sentido porque, como dice, Cristo como creador sabe mejor que nosotros, porque Él nos dio la vida, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe en qué consiste la vida mejor que nosotros verdaderamente.
Vamos a Juan capítulo 1. Él sabe en qué consiste la vida, porque Él es nuestro creador. Y todo esto tiene sentido, por eso Jesús quiere que lo sigas, que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y que lo sigas, para que puedas tener la vida eterna, para que puedas ser salvo, para que podamos entender el mensaje del Evangelio. Dice, Juan capítulo 1, verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida. Él es el creador de la vida. Él sabe lo que es mejor para nuestra vida, porque Él nos nació. Ya deja de controlar tu destino. Ya deja de vivir egoístamente y egocéntricamente. Y sométete a la dirección de Jesús. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Yo sé que es difícil hablando humanamente, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Y si sientes que no puedes, dile al Señor, ayúdame, ayúdame. Y Él lo hará, y Él lo hará porque Él es el Todopoderoso. Él no nos dice que sintamos autodesprecio, sino que nos sometamos a Él y renunciemos a nuestra determinación egocéntrica de tener el control de nuestra vida. Él no está diciendo, Jesús, que sientamos autodesprecio, sino que nos sometamos a Él y renunciemos a nuestra determinación egocéntrica de tener el control. Vamos a Mateo 16, verso 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nuevamente lo voy a leer. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchas personas pasan la vida tratando de adquirir posesiones materiales. Sin embargo, Jesús enseña que lo que el mundo valora, los bienes materiales, la posición social o el poder, al fin y al cabo no vale nada. Todo lo que posee en la tierra es temporal y no puede ofrecerlo a cambio de su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice el Señor. Aunque tengan millones y millones en el banco, tengan casas, ellos no pueden decir, yo doy mi casa y millones para irme al cielo, no. Porque aquí dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿De qué le serviría al hombre tener todo lo que aparentemente es la felicidad del ser humano? Riquezas, dinero, posesiones, fama, posición social, si se va a perder. Ni todo eso que tenga el ser humano. Decía una canción mundana que yo escuchaba hace tiempo, decía, no puedo comprar un pasaje y al cielo llegar. Y eso que ese cantante tiene millones y siempre anda presumiendo sus joyas y sus millones. Él no puede comprar un pasaje o decir, yo entrego todo lo que tengo para ser salvo. O yo entrego todo lo que tengo para salvar mi alma. No. El único que va a darte la salvación se llama Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo quiere que tú lo sigas, que te niegues a ti mismo. Y esto no quiere decir que no tengas dinero, que no tengas un carro, que no prosperes, que no seas alguien en la vida, sino lo que quiere decir es que dependas de Dios primeramente, que busques el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Dice Colosenses capítulo 3, verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no en las de la tierra. Esto es temporal. Entonces,
Muchas personas se pasan la vida tratando de adquirir posesiones materiales. Sin embargo, Jesús enseña que lo que el mundo valora, los bienes materiales, la posición social o el poder, al fin y al cabo no valen nada. Todo lo que posee en la tierra es temporal y no puede ofrecerlo a cambio de su alma. Si logra adquirir las cosas que quiere, es posible que llegue a tener una vida placentera, pero se dará cuenta de que es hueca y vacía. Aunque las personas puedan tener todo lo que ellos anhelan, como muchas personas que yo veo en videos que andan exhibiendo sus posesiones y todo, aparentemente pueden ser felices, pero si ellos no tienen a Cristo en su corazón, su vida es hueca y vacía. Yo les mencionaba en una predicación de las bienaventuranzas, la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Les puse un video donde están entrevistando a un cantante que es multimillonario, y él decía: la fama no me llena, el dinero no me llena, porque aunque aparentemente lo veamos en las redes sociales o en el internet o cuando lo vemos en los videos presumiendo su riqueza, de su misma boca salió: no soy feliz, la riqueza no me llena, la fama no me llena, me siento vacío, pero ese vacío lo va a llenar Jesús. Por eso Jesús quiere que dependas de Él, quiere estar en tu corazón, porque Él quiere llenar esos vacíos. Como te vuelvo a repetir, no tiene nada de malo tener posesiones. Lo malo es dejar a Dios en último lugar, no buscarlo a Él, porque ¿de qué le sirve al ser humano? Dice aquí la palabra, muy claro lo dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve a una persona tener riquezas, posesiones, si a final de cuentas va a perder su alma porque no tiene a Jesús? Pero si esa persona es rica y tiene a Jesús en su corazón, va a heredar la vida eterna. Si esa persona se deja guiar por Jesús, si esa persona toma su cruz y se niega a sí mismo y deja de controlar su destino y deja de hacer su voluntad, va a salvar su alma, no la va a perder. Pero es necesario que entiendas la importancia de buscar a Cristo, de pedirle perdón por tus pecados, de acercarte a Él, de decirle: Señor, perdona mis iniquidades, Señor. Dice en 1 de Juan 1:12: y a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ábrele las puertas de tu corazón a Jesús para que Él pueda transformarte en un hombre creado según por Dios. Entrégale tu vida a Cristo y síguelo para que puedas despojarte de tu mala manera de vivir. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y mientras estemos en esta tierra, vamos a vivir como a Él le agrada y vamos a ser felices porque lo tenemos a Él. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perdiere su alma? Lo de este mundo es pasajero. Pongamos la mirada en lo eterno, en lo espiritual, y aprendamos a vivir como a Cristo le agrada mientras estemos en esta tierra, y seamos como Pablo cuando dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Aquí Pablo le estaba dando, con esta declaración, Pablo le está dando el control total a Jesús. Está dependiendo de Jesús, está dejándose guiar por Jesús, porque Pablo era un homicida de cristianos, pero cuando él se convirtió a Cristo, cambió radicalmente su vida y dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y él fue el más grande misionero en todo el mundo, el más grande misionero que ha existido en todo el mundo. Ese hombre fue un varón de Dios, fue un hombre creado según por Dios, porque él decidió seguir a Jesús. Él decidió perder su vida, porque aquí lo dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Él decidió perder su vida, es decir, él decidió dejar de vivir egoístamente, él decidió dejar de vivir egocéntricamente y egoístamente, dejó de hacer su voluntad y se sometió a Jesús. Y toda su vida de Pablo fue predicar el Evangelio. Y eso que Pablo fue encarcelado, sufrió mucho, pero obtuvo la salvación de su alma y fue, como te menciono, un misionero, el más grande misionero que ha existido, porque él escribió casi todo el Nuevo Testamento. Y eso es algo precioso que Dios quiere hacer con tu vida, pero necesitas negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Necesitas crucificar tu carne y tus deseos y tu egocentrismo y decirle a Dios, yo te necesito. Dejar de creer que eres autosuficiente, dejar de creer que no necesitas a Dios, porque la realidad es que todos los seres humanos necesitan a Dios, pero los seres humanos ponen la mirada en otras cosas para aparentemente llenar los vacíos que hay en su corazón. En la humanidad tiene necesidad de Dios y tiene hambre de Dios, y Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la luz del mundo. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Ya derrótate, ya deja de vivir como a ti te agrada porque vas a perder tu alma. ¿De qué le serviría al hombre ganar el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te va a servir? ¿De qué te va a servir viviendo, haciendo tu voluntad, viviendo como tú piensas y crees que es correcto si vas a perder tu alma? ¿De qué te sirve decir, la vida es una y hay que disfrutarla si te vas a perder? Busca a Jesús, porque en Él está la vida. En Él está la verdadera felicidad para poder vivir una vida victoriosa aquí en la tierra. Esta tierra no es nuestro hogar. En esta tierra estamos como en la universidad, estamos como una escuela, estamos siendo preparados para recibir nuestra herencia. Pero necesitamos seguir a Cristo, someternos a su voluntad y dejar de vivir egoísta y egocéntricamente. Este ha sido el mensaje de esta tarde. Que Dios te bendiga y espero y hayas entendido el mensaje de esta tarde. Y próximamente seguiremos compartiendo un video más. Busca a Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida. Busca a Jesús porque en Él está la salvación. Busca a Jesús. Dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este ha sido el mensaje de esta tarde. Que Dios te bendiga. Analiza, reflexiona y busca a Dios. Entrégate a Dios para que puedas heredar la vida eterna y para que puedas vivir una vida de victoria mientras estemos en este mundo. Que Dios te bendiga y muchas gracias.